George Orwell, 1984, segunda parte. A media mañana Winston salió de su cabina para ir a los lavabos. Una figura solitaria avanzaba hacia él desde el otro extremo del largo pasillo brillantemente iluminado. Era la muchacha morena. Habían pasado 4 días desde que la había encontrado cerca de la tienda. Al acercarse, vio Winston que la joven llevaba en cabestrillo el brazo derecho. Probablemente se habría aplastado la mano al hacer girar uno de los grandes calidoscopios donde se fabricaban los argumentos de las novelas. Era un accidente que ocurría con frecuencia en el departamento de novela. Estaban separados todavía por 4 metros cuando la joven tropezó y se cayó de cara al suelo lanzando un grito de dolor. Por lo visto, había caído sobre el brazo herido. Winston se paró en seco. La muchacha logró ponerse de rodillas. Tenía la cara muy pálida y los labios, por contraste, más rojos que nunca. Clavó los ojos en Winston, con una expresión desolada que más parecía de miedo que de dolor. Winston había sentido el dolor de ella en su propio cuerpo al verla caer con el brazo vendado. Se acercó a ella para ayudarla. ¿Estás herida?, preguntó. No es nada, el brazo. Estaré bien enseguida. Hablaba como si le saltara el corazón. Estaba temblando, se veía asustada y palidísima. ¿No te has roto nada? No, estoy bien. Me dolió un momento nada más. Le tendió a Winston su mano libre y él la ayudó a levantarse. Le había vuelto algo de color y parecía hallarse mucho mejor. No ha sido nada, repitió ella poco después. Gracias, camarada. El incidente no había durado más de medio minuto. Era un hábito adquirido por instinto el de ocultar los sentimientos y, además, cuando ocurrió aquello, se hallaban frente a una telepantalla. Sin embargo, a Winston le había sido difícil no traicionarse y mostrar su sorpresa, porque cuando ayudó a la joven a levantarse, ella le había deslizado un pequeño papel doblado en la mano. En una cabina arrojó el papel junto a otro sobre su mesa. Le galopaba el corazón. Si el papel venía de la policía del pensamiento, podía ser una amenaza, una orden de suicidarse, una trampa, pero también podía venir de la hermandad u otro grupo subversivo. Cuando logró abrirlo, leyó estas palabras: te quiero. Winston quedó tan estupefacto que ni siquiera tiró aquella prueba delictiva en un agujero de la memoria. Antes de hacerlo, volvió a leerlo para convencerse de que no había soñado. Durante el resto de la mañana no pudo trabajar. La comida fue un tormento. Por la tarde también un trabajo difícil en el que había concentrado toda su atención. Aún así, a la vista de las palabras te quiero, el deseo de seguir viviendo lo dominaba. Recién después de las 11 de la noche, en la oscuridad y sin telepantalla, pudo pensar en el problema que debía resolver: cómo preparar una cita con una muchacha. La semana siguiente fue como una pesadilla. No vio a la muchacha ni dejó de pensar en ella. Quizá la habían vaporizado, o se había suicidado, o la habían enviado al otro extremo de Oceanía. La posibilidad, a lo mejor y peor de todas, era que la joven sencillamente hubiera cambiado de idea y le rehuyera. Pero al día siguiente la vio en la cantina y se instaló junto a ella. No la miró, colocó su bandeja y empezó a comer. Debía hablar rápidamente antes que otro se instalara junto a ellos. En voz muy baja comenzó. No se miraban. Entre cucharada y cucharada del guiso de habas decían las palabras indispensables, de una manera inexpresiva. ¿A qué hora sales del trabajo? 18:30. ¿Dónde podemos vernos? En la Plaza de la Victoria, cerca del monumento. No te acerques hasta que no me veas entre mucha gente. Y no me mires, sigue andando cerca de mí. ¿A qué hora? A las 19. Muy bien. La joven acabó de comer a toda velocidad y se marchó. Winston se quedó fumando un cigarrillo.
Antes de la hora convenida, estaba en la Plaza de la Victoria. Entonces vio a la chica parada al pie del monumento, leyendo un cartel arrollado a la columna en espiral. No era prudente acercarse a ella hasta que se hubiera juntado a más gente. Había telepantallas en todo el contorno del monumento, pero en aquel momento se produjo una gran gritería y se oyó el ruido de unos vehículos pesados que venían por la izquierda. De pronto todos cruzaron corriendo la plaza. La joven dio la vuelta ágilmente junto a los leones que formaban la base del monumento y se unió a la desbandada. Winston la siguió. Al correr le oyó decir a alguien que un convoy de prisioneros eurásicos pasaban por ahí cerca. Una densa masa de gente bloqueaba el sur de la plaza. Winston, que normalmente era de las personas que rehuyen las aglomeraciones, se esforzaba esta vez a codazos y empujones en abrirse paso hasta el centro de la multitud. Pronto estuvo junto a la joven. Estaban hombro con hombro y ambos miraban fijamente frente a ellos. Una caravana de camiones con soldados armados con fusiles, ametralladoras, pasaban calle abajo. La muchacha apoyaba el hombro y el brazo derecho hasta el codo contra el costado de Winston. Sus mejillas estaban tan próximas que casi se tocaban. Ella empezó a hablar con la misma voz inexpresiva, moviendo apenas los labios. ¿Puedes salir el domingo? Sí. Entonces escucha bien, no lo olvides, irás a la estación de Paddington. Con una posición casi militar que asombró a Winston, la chica le fue describiendo la ruta que debía seguir. Un viaje de media hora en tren, torcer luego a la izquierda al salir de la estación, después de 2 kilómetros por carretera, y, al llegar a un portillo al que le faltaba una barra, entrar por él y seguir por aquel sendero hasta una extensión de césped. De allí partía una vereda entre arbustos. Por fin un árbol derribado y cubierto de musgo. ¿Te acordarás? Preguntó. Sí, hacía las 15. A lo mejor tienes que esperar. Yo llegaré por otro camino. Márchate de mi lado lo más pronto que puedas. Por lo pronto no se podían mover. Los camiones no dejaban de pasar y la gente no se cansaba de expresar su entusiasmo. Pero en el último momento, mientras la multitud lo seguía, apretando el uno contra la otra, ella le cogió la mano y se la estrechó. No habían durado aquello más de 10 segundos y, sin embargo, parecía que sus manos habían estado unidas durante una eternidad. 7. Winston emprendió la marcha por el campo. El viaje no le había presentado dificultades y la muchacha era tan experimentada que le infundía una gran seguridad. En general no podía decirse que estuviera en el campo más seguro que en Londres. Cierto que no había telepantallas, pero siempre que daba el peligro de los micrófonos ocultos que recogían la voz y la reconocían. Además no era fácil viajar individualmente sin llamar la atención. Para las distancias de menos de 100 kilómetros no se exigía visar los pasaportes, pero a veces vigilaban patrullas alrededor de las estaciones de ferrocarril y examinaban los documentos de todo miembro del partido al que encontraran y le hacían difíciles preguntas. Winston tuvo la suerte de no encontrar patrullas y, desde que salió de la estación, se aseguró, mirando de vez en cuando cautamente hacia atrás, de que no lo seguían. El tren iba lleno de proles con aires de vacaciones, quizá porque el tiempo parecía de verano. Por fin llegó a la vereda que le había dicho ella y siguió por allí entre los arbustos. No tenía reloj, pero no podían ser las 15. Una mano se le posó sobre el hombro. Levantó la cabeza, era la muchacha. Esta se volvió para prevenirle que siguiera callado. Luego abrió las ramas de los arbustos para marchar hacia el bosque. Winston la siguió. Su primera sensación fue de alivio, pero mientras contemplaba el cuerpo femenino, esbelto y fuerte a la vez, que se movía ante él, empezó a sentir su propia inferioridad.
Entraron en un pequeño claro rodeado por arbustos y ocultos por ellos, y la muchacha volviéndose hacia él le dijo, hemos llegado. Winston se hallaba a varios pasos de ella. Aún no se atrevía a acercarse más. No quise hablar antes por si había algún micrófono escondido, prosiguió la muchacha. No creo que lo haya, pero no es imposible. Siempre cabe la posibilidad de que alguno de esos cerdos te reconozca la voz. Aquí estaremos bien. ¿Estás segura? Sí, no hay nada lo bastante grande para ocultar un micro. Además, ya he estado aquí antes. Solo hablaban. Él se había decidido ya a acercarse más a la joven. Sonriente con cierta ironía en la expresión, la joven estaba muy derecha ante él, como preguntándose por qué tardaba tanto en empezar. Winston le tomó la mano. ¿Quieres creer? Dijo, que hasta este momento no sabía de qué color tienes los ojos. Eran castaños bastante claros, con pestañas negras. Ahora que me has visto a plena luz y cara a cara, ¿puedes soportar mi presencia? Sí, bastante bien, dijo ella. Tengo 39 años, estoy casado y no me puedo librar de mi mujer. Tengo varices y 5 dientes postizos. Todo eso no me importa en absoluto, dijo la muchacha. Un instante después, sin saber cómo, la encontró Winston en sus brazos. Al principio su única sensación era de incredulidad. El juvenil cuerpo se apretaba contra el suyo y la masa de cabello negro le daba en la cara, y aunque le parecía increíble, le acercaba su boca y él la besaba. Sí, estaban besando aquella boca grande y roja. Ella le echó los brazos al cuello y empezó a llamarlo, querido amor mío precioso. Winston la tendió en el suelo. Ella no se resistió. Podía hacer con ella lo que quisiera. No te preocupes, querido, no hay prisa, tenemos toda la tarde. ¿Verdad que es un escondite magnífico? Me perdí una vez en una excursión colectiva y descubrí este lugar. Si viniera alguien lo iríamos a 100 metros. ¿Cómo te llamas? Julia, tu nombre lo conozco. Winston, Winston Smith. ¿Cómo te enteraste? Creo que tengo más habilidad que tú para descubrir cosas, querido. Dime, ¿qué pensaste de mí antes de darte aquel papelito? Te odiaba, quería abusar de ti y luego asesinarte. Hace 2 semanas pensé seriamente romperte la cabeza con una piedra. Creía que trabajabas para la policía del pensamiento. Pero la muchacha reía encantada. La policía del pensamiento, ¿cómo podías creer eso? No sé, quizá por tu juventud creí que posiblemente. Y por mi cinturón, confiésalo, dijo ella riendo. Y sí, también. Ella arrojó el cinturón de liga antisex, que quedó colgado en un árbol. Luego sacó de su ropa una tableta de chocolate. La partió y le ofreció la mitad a Winston. ¿De dónde sacaste eso? Del mercado negro, dijo ella. Yo me las arreglo bastante bien. Eres muy joven. ¿Qué has podido ver en un hombre como yo que te ha atraído? Algo en tu cara hizo que me arriesgara. Conozco enseguida a la gente de la banqueta de enfrente. Apenas te vi, supe que estabas contra ellos. Habían salido del claro y paseaban tomados de la cintura entre los arbustos. Fuera del claro era mejor ir con prudencia, dijo Julia. Cuando llegaron al límite del bosquecillo, ella lo detuvo. No salgas a campo abierto, le dijo. Alguien podría vernos. Winston observó el campo que los rodeaba y experimentó la extraña sensación de que conociese el lugar. Por ahí cerca debía haber un arroyo. ¿No hay por aquí cerca un arroyo? Preguntó. Sí lo hay, está del otro lado y tiene peces muy grandes, dijo Julia. Es el país dorado, murmuró Winston. ¿El país dorado? Es un paisaje que he visto en sueños. Winston y Julia se abrazaron. La cintura de la muchacha era suave y cálida. Sus bocas se unieron con besos mejores que los que se habían dado antes. Volvieron al claro y allí Julia lo miró fijamente. Fue como en un sueño. Velozmente ella se quitó la ropa y la tiró a un costado.
Por un momento él no miró su cuerpo, se arrodilló ante ella y tomó sus manos entre las suyas. ¿Has hecho esto antes?, preguntó. Claro, muchas veces. Con miembros del partido. Sí, siempre con miembros del partido. Winston la trajo hacia sí, de modo que quedaron de rodillas frente a frente. Oye, cuantos más hombres hayas tenido, más te quiero yo. ¿Lo comprendes? Sí, perfectamente. Odio la pureza, odio la bondad. No quiero que exista ninguna virtud en ninguna parte. Quiero que todo el mundo esté corrompido hasta los huesos. Yo estoy corrompida hasta los huesos. ¿Te gusta hacer esto? No quiero decir simplemente yo. Me refiero a la cosa en sí. Lo adoro. Eso era lo que quería oír. No el amor por una persona, sino el instinto animal, el simple deseo. Esa era la fuerza que destruiría al partido. La empujó contra la hierba entre las campanillas azules. El sol parecía haber intensificado su calor y pronto quedaron adormilados. Cuando Winston se le quedó mirando, ese cuerpo joven despertó en él un sentimiento compasivo y protector, pero, pero ahora no se podía sentir amor puro. Ninguna emoción era pura, porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, el clímax una victoria. Era un golpe contra el partido, era un acto político.